Bueno, gracias a todos por venir. Como a mí ya me conocéis, solo voy a presentar al principal ponente hoy, que es Omar García Tejera. Probablemente la mayor parte de vosotros lo conocéis porque hizo la tesis aquí con nuestro grupo y ahora es profesor de la Universidad de La Laguna. Ellos han tenido la suerte al final de quedárselo y enhorabuena para ellos. Y entonces hoy vamos a intentar contaros un poco de un proyecto en el que llevamos varios años trabajando, digamos está todavía en fase, digamos, en fase de test y de pruebas como luego comentaremos. El seminario se va a componer de dos partes. Yo voy a hablar un poco de las generalidades del proyecto y Omar va a hablar más de las partes más científicas del proyecto, son las que tienen que ver con el modelo. Y el título, que de hecho lo propuso Álvaro, es Oil for Europe, sería un sistema en el que estuvimos trabajando y en el que estamos trabajando todavía, que pretende hacer una predicción de la producción de aceite de oliva en los principales países productores de la Unión Europea. La financiación fue realizada mediante un contrato con el JRC. El JRC, digamos que responde a las necesidades que le impone la Comisión, es decir, el JRC intenta o pretende satisfacer las demandas de información o de nuevos desarrollos e investigaciones para resolver problemas que tenga la Comisión. En este caso, la demanda viene de DG, de la Dirección General de Agricultura, que propusieron al JRC desarrollar algún sistema similar al que ya venía funcionando en JRC y que ahora mencionaremos, el sistema MARS. Y todo empezó hace mucho tiempo. En el año 21 tuvimos un primer workshop con gente de JRC y de distintas universidades y servicios de investigación para discutir las posibilidades de desarrollar ese tipo de sistema de predicción. Al principio estaban pensando en JRC más un sistema híbrido que contemplaría por una parte modelos de simulación, pero en ese momento la gente de JRC era muy partidaria de usar el polen como herramienta principal de producción de aceite de oliva. Nosotros digamos que íbamos representando la parte más del modeling biofísico y desde un principio digamos que se consideraba que una herramienta fundamental sería un modelo biofísico, que es el modelo Olivecan, en el que llevamos tanto tiempo trabajando. Posteriormente, una vez que más o menos se tenía claro cuál iba a ser la estructura, pero la estructura se seguía pensando en un sistema híbrido que utilizaría predicciones del modelo biofísico y se complementarían con datos de polen. Entonces se empezaron a establecer, digamos, relaciones con los ministerios de Agricultura de los principales países, o sea, España, Italia, Portugal, Grecia. El resto, vamos, simplemente el papel del olivo en el resto de los países es simplemente testimonial. Y por lo tanto lo que se hizo fue hacer reuniones de coordinación con los ministerios de Agricultura para ver en qué medida los ministerios de Agricultura proporcionarían la información básica necesaria para el proyecto. Probablemente España fue posiblemente la que disponía de más información, pero no solo se trataba de que se dispusiera de la información, sino de la aptitud de esos ministerios para proporcionarla. Entre otras cosas, en esas reuniones preparatorias se percibía una cierta desconfianza por parte de países como Italia o España, que decían, bueno, pero un momento, si yo doy información pero los italianos no la dan, o los italianos podían pensar lo mismo de los españoles, que a su vez pensaban, a lo mejor los portugueses no dan información. Había una cierta desconfianza. En cualquier caso,
Los elementos que al final acabaron participando en el proyecto fueron Universidad de Córdoba e Instituto. Por Italia participaba el CNR, en Portugal era la UTAD, en Trás-os-Montes y Alto Douro, y el ELGO en Grecia, que serían los que coordinarían con las autoridades de cada país. Bueno, el objetivo último era desarrollar un sistema de previsión del rendimiento para los 4 países. El principal elemento sería el modelo biofísico, pero la particularidad es que se iba a realizar simulaciones en una escala de 10 por 10 con celdas de 10 por 10 kilómetros, que se agregarían a escala provincial, o sea, a escala lo que se denomina NUS 3, según la terminología europea, que para España son provincias, es decir, la provincia de Córdoba sería una unidad NUS 3. Entonces, este sistema está pensado para generar predicciones de rendimiento de cada una de las provincias de España o de cada una de las provincias de Portugal, Italia o Grecia. Para alguna gente que no sepa a qué nos referimos cuando hablamos de un modelo biofísico de cultivos, simplemente dar alguna idea muy básica, y es que el modelo es una representación matemática del sistema cultivo. Cuando hablamos de modelos biofísicos mecanicistas, como es Olive Kahn, estamos pensando en modelos que explican el funcionamiento de un sistema según niveles de organización. En el caso de un sistema cultivo, el modelo predice cosas que ocurren a nivel de cultivo, pero empezando por entender qué ocurre a nivel de los órganos de las plantas, que a su vez se integra a escala de planta, y con el conjunto de plantas tenemos el cultivo. Es decir, empezamos a simular a escala de órganos, no a escala por debajo del órgano, no hacemos simulaciones a escala de tejidos o a escala de células. Es importante que entendamos que siempre en modelización tenemos una capacidad limitada de movernos en los niveles de organización. En nuestro caso, nuestro sistema, el que produce rendimiento, es una parcela agrícola, y nuestro sistema de simulación empieza a la escala de órganos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y que son modelos en el que explicamos el funcionamiento del cultivo a base de variables de estado. Por ejemplo, la masa de hojas que tenemos, que es algo que va variando en el tiempo. Pues bien, los modelos que usamos van prediciendo la masa de hojas que tenemos a lo largo de la campaña de olivo. Van simulando, a su vez, cuánta fotosíntesis están generando esas hojas. Y esa fotosíntesis o el crecimiento foliar son los flujos o las tasas de variación de esas variables de estado. Digamos, esas son las ideas básicas de cómo se representa un sistema cultivo. Un ejemplo sería el modelo que desarrollamos hace ya, cuando éramos jóvenes, que era Oil Crop Sun, que es un modelo de simulación de girasol, que a su vez está dentro del paquete DISAT, que es el principal paquete de simulación con modelos biofísicos del que se dispone en la actualidad en el mundo. ¿Y por qué usar un modelo biofísico en lugar de usar modelos puramente empíricos? Pues en el caso de cultivos, y más en un ambiente cambiante como el que vivimos hoy en día, el modelo biofísico permite capturar la variación temporal en la concentración de anhídrido carbónico de la atmósfera. Además, en contraposición a modelos empíricos en los que podemos meter miles de variables para intentar explicar una determinada variable, el modelo biofísico nos va a permitir minimizar las variables de entrada y los parámetros del modelo. Es decir, si entendemos cómo es el sistema, podremos elegir de forma racional qué variables afectan a los procesos. Además, el modelo nos va a permitir entender mejor el sistema, y eso mejora el conocimiento del sistema. Y además, habrá que poner alguna pega al modelo biofísico, que es su capacidad limitada para la predicción. Es decir, a menudo no podemos predecir de forma muy precisa porque el nivel de información del que disponemos es limitado, o por limitaciones
en las variables de entrada. ¿Por qué la DG Agri le pedía a JRC un sistema de predicción? Básicamente para poder apoyar, o sea, digamos que existe una idea general dentro de la DG Agri de que hace falta aumentar la transparencia de los mercados del aceite de oliva y que disponer de un sistema similar a los que ya tenían para otros cultivos que permitiera hacer previsiones, por lo menos a escala nacional de los distintos países, eso mejoraría esa transparencia. Y además, un sistema como este permitiría mejor definir políticas para la Comisión, pero también para los países o las regiones. Esto ya os lo sabréis, pero por poneros en perspectiva, la Unión Europea es el principal productor de aceite de oliva del mundo, tiene 2/3 de la producción, total de 4,5 millones de hectáreas, y dentro de los países productores, España tiene más de la mitad, el 55%, Italia va al segundo con el 23%, Grecia el 15% y Portugal solo el 7%, pero aumentando. Y esto nos daría una idea de lo que nos podemos encontrar en la península ibérica. Aquí tendríamos 2 de los países que se incluyen en el sistema, en el que, por una parte, tenemos la suerte de que en España hay zonas donde no hay olivo, digamos que hay un cuadrante noroccidental en el que no hay olivo y por lo tanto no necesitamos simular toda la península ibérica. Pero, curiosamente, en el caso de Portugal, prácticamente en todas las provincias hay algo de presencia de olivo y el sistema acaba simulando todo Portugal para hacerlo. Los objetivos generales del proyecto fueron desarrollar primero una versión simplificada, y luego Omar explicará cómo se ha simplificado, para poder usar el modelo biofísico a esa escala de 4 países. Además, queríamos recopilar la información agronómica de los olivares a escala NUTS 3, es decir, a escala provincial, parametrizar el modelo para olivares representativos de cada una de esas unidades NUTS 3, de cada una de esas provincias. La simplificación, a su vez, requería simplificar algunos algoritmos, sobre todo de interceptación de radiación, y además, como sabéis, la productividad de árboles en general depende mucho del tamaño de los árboles, de su capacidad de interceptar radiación. Y entonces, en este modelo lo que desarrollamos fue una forma para poder inicializar el modelo cada año en base a tamaño de los árboles estimados desde el NDVI de Sentinel-2. Y por último, una vez desarrollado Olivecan Light, del que luego hablará Omar, había que hacer una evaluación del modelo a escala local y a escala regional. La caracterización de olivares consistió sobre todo en definir los olivares más frecuentes en cada una de esas unidades NUTS 3 para regadío, para secano, y en general intentábamos recopilar información sobre marco, fracción de cobertura del suelo, aptitud de riego secano, volumen de riego en el caso de que se dispusiera de esa información, el cultivar en caso de que se dispusiera de esa información, estadísticas de producción, pensábamos en todos los años posibles, ha sido muy variable entre países, y desgraciadamente no solo las estadísticas son muy variables entre países, sino la disponibilidad de información incluso sobre si los olivares se riegan o no es muy limitada en países donde el olivar es tan importante como sería el caso de Italia. O sea, en general debemos estar orgullosos de que nuestros sistemas de información, por lo menos en relación con olivar, son los mejores de toda Europa si comparamos los distintos países. Debido a la falta de información sobre cultivares y su distribución espacial en los distintos países de Europa, al final lo que hemos adoptado es utilizar
una variedad, digamos, sintética que hemos llamado common, que tiene básicamente los parámetros de Arbequina. Hemos definido también los parámetros genéticos de suelo y agronómicos, que tienen que ser utilizados en el modelo, y uno de los principales problemas es que ni siquiera, o sea, en algunos países no se sabe, a escala de celda, no sabemos qué porcentaje del área está regada o no, y eso nos ha obligado, digamos, a hacer alguna adaptación que luego comentará Omar. Como tenemos que utilizar el modelo a una escala de celdas de 10 por 10 kilómetros, nuestros análisis y nuestra inicialización del modelo parte de que necesitamos conocer cuál es la superficie de olivar en cada una de esas celdas de 10 por 10. Esto sería una representación del área que tiene cada una de esas celdas en las distintas zonas de España. Fijaos que prácticamente tenemos un gradiente, no hay olivo a partir de la mitad de la península ibérica hacia arriba, excepto siguiendo el Valle del Ebro. Y eso nos muestra las zonas donde tenemos, fijaos que la provincia de Jaén, una gran parte de las celdas de 10 por 10, prácticamente toda la superficie agrícola se dedica a olivar. La estimación del tamaño de los árboles a escala de celda se basa en partir de una muestra de 30 fincas, de 30 olivares, en base a datos de la PAC, de los que se extrae el NDVI en el mes de agosto previo. Utilizamos el nivel de agosto, el mes de agosto, porque ahí tendremos un efecto mínimo de la presencia de malas hierbas. El NDVI se convierte a fracción de cobertura del suelo y eso luego nos va a permitir calcular las dimensiones del árbol. Para calibrar la relación entre nivel de cobertura y NDVI hemos utilizado datos de entre el año 21 y el año 24 y comparándolo con ortofotos de esos mismos años que estaban con una resolución de 0,25 metros. Es decir, para la calibración también utilizábamos datos de agosto. Y tomábamos los datos de Sentinel a partir con Google Earth Engine. Esta sería la distribución del NDVI a nivel de celda en la península ibérica para los olivares. Tenemos los valores más altos de NDVI, son los colores más violetas, los amarillos serían los que presentan menores niveles de NDVI, lo podéis observar la zona de La Mancha con niveles relativamente bajos. Hay zonas como el norte de Cáceres que presentan valores extremadamente altos, también en zonas como Lérida podemos encontrar niveles especialmente altos. Este sería el tipo de fotos que hemos utilizado para calibrar la relación entre el grado de cobertura del suelo y el NDVI de distintas explotaciones. Al final nos quedamos con una muestra de 676 olivares aquí en España y observamos que el nivel de dispersión es alto, pero la cuestión está en que como vamos a estar trabajando a escala de celdas de 10 por 10, cada NUTS 3, que es nuestro objetivo último, va a tener un número suficiente de celdas como para que podamos tener una cierta compensación de errores. La dispersión básicamente se va a deber a diferencias en densidad de área foliar, a orientación de filas, puede ser muy importante en el caso, por ejemplo, de olivares superintensivos, o en algunos casos también a presencia de malas hierbas que no deberíamos descartar. Por daros una idea de cómo agregamos la información y cuál podría ser uno de los posibles o una de las posibles utilidades de este sistema, aquí he calculado
las brechas de rendimiento o el cociente entre rendimientos actuales y rendimientos potenciales para distintas provincias de Portugal y de España. Las escalas son distintas y si os fijáis, a la derecha en España, los valores verde oscuro son los más altos en cuanto a nivel productivo. Fijaos que en Jaén o incluso en Murcia nos acercamos 60% de los rendimientos máximos. Aquí los rendimientos máximos se han calculado usando un modelo incluso más simple que el modelo biofísico, que es el modelo que publicamos en el 2006, que se basa solo en interceptación de radiación, no considera limitaciones por agua. Pero esto nos puede dar una idea de las enormes diferencias que tenemos. Andalucía presenta valores por encima del 50%, o sea, son de los niveles más altos de España, y curiosamente ya si nos movemos hacia Badajoz o incluso mucho peor Cáceres, los niveles productivos son muy inferiores a los niveles potenciales. En el caso de Portugal, los niveles más altos de rendimiento que se obtienen en el Alentejo, las zonas que se han ido poniendo en regadío con superintensivas, andan en torno al 30% de su rendimiento potencial estimado. Buenos días, buenas tardes, no sé. Contentísimo de estar aquí, de ver a tanta gente conocida. Ya les digo que desde aquí están todos igual, han cambiado muy poco, o sea que están todos estupendos. Muchísimas gracias por invitarme y hacerme partícipe y volver otra vez al instituto. Yo voy a presentar un poco la parte de lo que es el modelo en sí, de esa simplificación que comentaba Francisco antes. Y tal y como ha comentado, el OLIVCAN Lite es un modelo que deriva del modelo OLIVCAN que presentamos en 2018. Lo que pasa es que tuvimos que adaptar el modelo para las particularidades y la estructura que requería JRC. También para esas ejecuciones anuales de 10 por 10 kilómetros y además para poder incorporar datos de NDVI. Lo que sí teníamos claro es que OLIVCAN Lite tenía que seguir conservando ese enfoque biofísico por la potencialidad que nos da, que Francisco comentaba antes, es decir, tienes una cantidad de variables que están relativamente limitadas y además esas variables son explicativas, nos permite entender cuando varía el rendimiento por qué está variando. Y también porque esa aproximación es válida para una situación en la que habrá incrementos de CO2 y también incrementos de temperatura. Para aquellos que no conozcan el modelo OLIVCAN es un modelo biofísico que lo que intenta es, simula las variaciones tanto de balance de agua y de balance de carbono en distintas tipologías de olivar, para condiciones de riego y para condiciones de estrés. Es un modelo relativamente complejo, pero la ventaja es que tiene una base biofísica muy potente. ¿Cuál es el inconveniente de este modelo? Este modelo está pensado para hacer investigación. ¿Qué quiere decir eso? Yo tomo mis datos, simulo, por ejemplo, cuál es el efecto de distintas densidades de plantación en el rendimiento de olivares para distintas condiciones de estrés, lanzo el modelo, me voy a echar un café y después vengo. Entonces, una de las cuestiones que para Mars era crítico era el tiempo de computación. Y lo primero que tuvimos que hacer es empezar a plantear una serie de simplificaciones dentro del modelo y ver hasta dónde podíamos llegar y testar esas simplificaciones. La primera, que estaba muy a tiro, era en vez de calcular el balance de energía en la copa, lo que asumíamos es que la copa está perfectamente acoplada. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque ya el grupo de Villalobos pues demostró que la resistencia aerodinámica en este tipo de copas de olivares es muy baja. O sea que esa simplificación, si comparábamos los datos de transpiración de OLIVCAN frente a OLIVCAN Lite, veíamos que tenía todo el sentido del mundo. La otra simplificación que nos planteamos es en la respuesta del estrés hídrico. OLIVCAN simula el estrés hídrico usando un sistema de resistencia y lo que hace es que itera hasta encontrar un valor de potencial hídrico de equilibrio. Eso
da mucha... o sea, es un nivel de mecanicismo alto, pero tiene un costo en términos de computación. Entonces nos planteamos sustituir ese sistema por dos aproximaciones. La primera que testamos fue la del modelo de Ricci, que está incorporado en DISAT, pero el problema del modelo de Ricci es que nos daba, cuando el olivar entraba en estrés, nos daba esa respuesta de una caída continua y que no seguía las trazas de transpiración que cabría esperar en un olivar estresado. Entonces, trabajando un poco sobre esa misma base del modelo de resistencia, se nos ocurrió realizar una simplificación basada un poco en algunas hipótesis que propone Campbell, y esta vez sí éramos capaces de capturar unos valores de transpiración para condiciones de estrés más realistas. La tercera simplificación, que la nombró Francisco antes, tenía que ver con la interceptación de radiación. Olifcam funciona con el modelo de Mariscal, que también el problema que tiene es que tiene un costo de computación alto. Entonces lo que se hizo fue correr el modelo de Mariscal para multitud de situaciones y lanzar dos modelos, dos summary models, uno para doseles esferoidales y otro para superintensivo, para prismas. ¿Qué fue lo que conservamos en Olifcam Lite? La fenología, todo lo que tenía que ver con componentes del rendimiento, número de frutos, etc. El modelo de Farquhar para la fotosíntesis también está implementado en Olifcam Lite, y también algunos efectos del estrés que estaban en Olifcam los dejamos intactos en el modelo Olifcam Lite, el estrés en el número de frutos. El resultado de todas estas simplificaciones, pues que pasamos de simulaciones anuales que tardaban unos 54 segundos en Olifcam a simulaciones anuales de 2.5 segundos. La siguiente pregunta: ¿estas simulaciones realmente han afectado a la calidad del modelo, de la calidad de las simulaciones? Para eso nos planteamos unas distintas estrategias de evaluación. Simplemente comentar que para los requerimientos de JRC tuvimos que plantear cambiar de lenguaje, hacer la traducción del modelo Olifcam a Python, y después una estructura modular adaptándonos a los requerimientos de Mars, integrando datos de clima y de suelo de las bases de datos que ellos tienen, inicializando anualmente con valores de NDVI usando la relación que mostró Francisco anteriormente, y después con todo eso lo que damos son salidas agregadas a nivel NAT3, es decir, a nivel provincial. Entonces, para evaluar las simplificaciones, lo que nos planteamos fue tres tipos de análisis. Uno con datos experimentales, es decir, experimentos que nosotros teníamos, y hacer una comparativa de los valores de rendimiento en esos experimentos y los valores de rendimiento que predice Olifcam Lite. Después hicimos una comparación entre Olifcam y Olifcam Lite usando datos sintéticos, y por último la prueba de fuego era hacer una escala, un pseudo test a escala regional usando solo 4 provincias, porque queríamos hacer varias pruebas, y aunque el tiempo de simulación es bastante corto, simular 4 provincias pues, puede llevar unas pocas de horas. Entonces, para la evaluación experimental, el primer tipo de test que hicimos fue comparar los datos de rendimiento, de número de frutos y de par interceptado y de T estacional para un olivar intensivo de 7 por 3,5 con el cultivar arbequina, y que tiene pues, un suelo profundo y limo arenoso. Tenía 3 tratamientos de riego ese experimento, y lo que hicimos es correr el modelo para esos tres tratamientos. En el otro experimento que comparamos, pues en este caso era un olivar en seto de 4 por 1,5, un suelo arcilloso, en este caso un suelo somero, no profundo, 3 tratamientos de riego, y aquí comparamos rendimiento de aceite y número de frutos. Y lo que observamos es que el modelo era capaz de predecir con bastante precisión el rendimiento que nos daba los experimentos. También el número de frutos, funciona un poco peor, pero en la interceptación de radiación el modelo sí daba valores que eran bastante coherentes.
El siguiente experimento que nos planteamos, que es la comparativa entre Olifcan y Olifcan Light, lo que hicimos fue tomar 5 localizaciones: Évora en Portugal, Córdoba en España, Bari en Italia, Kalamata en Grecia e Izmir en Turquía. Y en este caso lo que hicimos fue, para cada localización, comparar distintas tipologías de olivar. Pues un secano tradicional, un intensivo con secano y riego, y un olivar superintensivo. Y en estas comparativas lo que vimos es que el modelo responde muy bien a la radiación interceptada, a la fotosíntesis neta. Sin embargo, esa aproximación de Campbell parece que infraestima ligeramente la transpiración. Lo que sí obtuvimos es una buena relación entre los rendimientos simulados con Olifcan y los rendimientos estimados con Olifcan Light. Y por último, la evaluación regional. En este caso hicimos una simulación, realizando una simulación como la que va a ser Mars, es decir, se tomaron celdas de 10×10, en cada celda lo que se hace es que se simula riego y secano, tomamos los datos de suelo y clima de Mars y realizamos una batería de simulaciones que iban desde 2018 a 2024. Y lo que observamos, estos son valores de producción para las 4 provincias, es que el modelo funcionaba relativamente bien, pero que había años en los que el modelo sobreestimaba el rendimiento. Estos años corresponden a la sequía de 2022 y 2023, ¿vale? O sea que eran años bastante extremos. Y la otra cuestión que nos dimos cuenta es que hay una serie de incertidumbres en los datos de entrada del modelo. Por ejemplo, el Mars, los suelos que te da están todos a 2 metros, la profundidad de suelo son todas de 2 metros, porque ellos tradicionalmente han predicho en anuales y fijan una profundidad de suelo. Otra de las cuestiones que nos dimos cuenta es que hay celdas y hay provincias que tienen mucha olivar de doble aptitud, que dependiendo de cómo venga el año deciden o ir a aceituna de mesa o a aceite. Planteamos una fecha de cosecha fija y sabemos que esa fecha va a variar. Va a ser interesante este año, especialmente con las lluvias, porque han habido retrasos en la fecha de cosecha y veremos cómo va a afectar eso a los rendimientos y si el modelo es capaz de capturar eso. Después, lo que planteamos es la moda en el marco de plantación. La idea es ir avanzando para tener datos cada vez más precisos a nivel de celda de las densidades de plantación. Y por último, el tema de los eventos extremos, que si bien el modelo captura eventos extremos a la hora en los frutos, hay situaciones que parece que no está capturando del todo bien. Lo que sí tenemos claro es que el modelo es capaz de reproducir bien fotosíntesis e interceptación de radiación, que la simulación del uso del agua es aceptable si la comparamos con el modelo Olifcan, que tenemos una predicción relativamente buena de la producción a escala regional y que con esta base podemos lanzarnos a hacer predicciones más precisas si incorporamos la parte de las correcciones estadísticas. Es decir, la idea es tener el modelo biofísico para hacer una especie de predicción base y sobre esa predicción base y en base a las estadísticas que se tienen de años anteriores, hacer unas correcciones de rendimiento. ¿Cuál es la propuesta que hacemos dentro del proyecto y que les planteamos a la gente de Mars? Pues la idea es, en junio se reciben las estadísticas de la campaña anterior y se procesan los datos de NDVI. Y a partir de julio a diciembre lo que se van lanzando son pronósticos mensuales en los que se corre el modelo con meteorología real hasta la fecha y después de la fecha en adelante se usa climatología. Y sobre esas predicciones que da el modelo se aplica una serie de correcciones estadísticas basadas en datos de temporadas anteriores. Y por último se lanza un pronóstico final en diciembre. Conclusiones generales, pues el Oil for Europe, después de todo este periplo de discusiones y de debates, finalmente desarrollamos una herramienta y la hemos validado. Este año es el año de test, donde van a correr el modelo para toda Europa, y ya les digo que va a haber, les adelanto que va a haber muchísima variabilidad entre países, porque uno de los hándicaps grandes que tuvimos eran los datos de entrada. Y como bien comentaba Francisco,
España está muy a la cabeza respecto a otros países en el tema de datos, de calidad de los datos, etc. OliveCan Lite es la primera herramienta biofísica de predicción de rendimiento de olivo a nivel de la Unión Europea. Y como les digo, este año va a ser el año de prueba en el que van a correr el modelo y van a empezar a incorporar esa serie de correcciones estadísticas. Y lo que nos planteamos es el tema de las correcciones estadísticas, irlas evaluando a lo largo de este año, y también la entrada de datos, o sea, mejorar la puntualidad de la entrada de datos. Agradecer a toda la gente que ha participado en el proyecto. Álvaro estuvo muy implicado en todos los análisis de simulación y de comparación, y muchísimas gracias a todos.